Una vez estudiado lo que es la herramienta de pluma, esa herramienta que nos permite crear gráficos vectoriales a través de trazados, rellenos sin contornos, pasaremos a estudiar la herramienta de texto, esa herramienta que va a ser indispensable a la hora de crear nuestro portafolio, a la hora de crear un manual de marca, a la hora de crear una revista, a la hora de muchas cosas. Así que es fundamental saber cómo es que funciona o qué elementos comprende esta herramienta. Principalmente vamos a ver que en la barra lateral izquierda, aquí aparece la herramienta de texto y sus subderivados. Herramienta de texto normal, si la cual damos clic, nos va a aparecer este icono que nos va a pedir hacer clic o simplemente clic y arrastrar para generar un recuadro donde va a generar todo el texto. Ahí, si dotamos, se va a crear un texto falso o un texto de prueba de cómo se va a mostrar el texto como tal. Si comparamos ambas generaciones de texto, vamos a ver una singularidad. Es que si acercamos, vemos que acá hay un puntico en blanco y en el otro tenemos un puntico en negro. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo los manejadores del punto blanco, lo hago más grande o más pequeño, el texto va a crecer. En cambio, si el cuadrito o el circulito es negro y trato de ajustarlo, el texto se va a acomodar a la figura geométrica que yo estoy modificando. Cuando yo modifico texto y aparece este icono rojito, eso significa que el texto está desbordado. Texto que no aparece en pantalla, pero está ahí. Si yo le clic, aparece o cambia el icono para que si yo le clic en otra parte, me aparece el texto faltante. Esta línea significa que hay una interconexión de este texto con este otro. Si yo empiezo a escribir cualquier cosa por acá, por ejemplo, la letra A, muchas veces, bueno, la S, el texto que aparecía acá va a pasar al otro lado. Es decir, aquí cualquier cosa, hablo acá, tan, tan. Mire que cambia al otro sentido. Eso significa que este texto está interconectado. Si yo borro, el texto pasó de este recuadro al siguiente. Entonces, cuando estemos generando textos, lo fundamental es que si es texto de complemento, texto tipo párrafo, que no sean títulos, siempre verifiquemos que el cuadrito esté en negro y no que esté en blanco, ya que ese en blanco tiene como otras utilidades mucho más creativas. Pero si vamos a generar texto, verifiquemos que esté en negro. Cuando yo genero un texto normal, por ejemplo, la barra de propiedades va a cambiar. Si verificamos, ya nos aparece aquí abajo una pestaña que dice carácter, una pestaña que dice párrafo, una pestaña que dice el tipo de área que está tomando y también está unas viñetas y unas alineaciones. Entonces, lo más importante es estudiar cada una de estas. Eso también aparece acá arriba de manera muy resumida. Ahora, lo importante es conocer cómo se forman las palabras. Si vemos y le damos clic encima de ese texto falso, que si no sabe cómo generarlo, si yo tengo un recuadro, ese recuadro necesito texto falso, me voy acá a textos y acá dice rellenar con texto falso. Si lo ve ahí, se rellena todo. ¿Eso para qué nos sirve? Para realizar pruebas de textos, para conocer si un texto está bien o mal diseñado. Una vez teniendo el texto de prueba, vamos a analizar los siguientes parámetros. Primero, tenemos lo que es la apariencia. La apariencia igualmente, yo puedo asignar un color diferente a lo que es el texto. Incluso acá en color,
puedo asignar uno totalmente a mi gusto, con los índices CMYK, los porcentajes o asignando un perfil RGB con las diferentes graduaciones. Pero en este caso particular voy a trabajar en negro, siento que se ven mucho mejor y son más entendibles. Pero obviamente va a depender del tipo de maquetación que quieran realizar. También puedo generar lo que es un relleno, que va a hacer que la línea sea más gorda, pero esta herramienta no la aconsejo utilizar. Ya veremos que si quiero hacer un texto mucho más gordo, podemos utilizar algo que llaman las familias tipográficas. Y dentro de las familias tipográficas hay una en particular que se llama bold o negrilla. Y acá lo podemos ver. Y yo con una letra, un tipo de letra, acá me parecen demasiadas las que yo tengo instalado en el computador. Por ejemplo, esta muy conocida, que puede ser la Microsoft, la Lúcida. También están las muy conocidas Montserrat, que a su vez tienen ciertas familias tipográficas. Pero esto lo voy a ver acá. Yo me voy a Google y busco Google Fonts. Una página que recomiendo para descargar familias tipográficas. Nos aparecen demasiados estilos. Roboto, otras en diferentes idiomas, otras que son con serifa, que la serifa es como las terminaciones, otras que son sin serifa, como por ejemplo esta, y demás. Ya va a depender mucho la tipografía que ustedes quieran implementar en sus diseños. Entonces, yo escojo una tipografía, cualquiera, por ejemplo, la que mostramos, o una que es muy conocida que también se llama, bueno, una de Montserrat. Montserrat aparece que esta tipografía tiene diferentes como estilos. Unas que pueden ser thin o delgadas, otras que pueden ser light, otras que son las regular o las normales, las medium, las semi-ball, las ball, las black o extra ball. Entonces mire que vamos de una línea mucho más delgada a una línea mucho más gruesa. Con eso es lo que debemos de jugar. Y acá nos da unas ciertas pruebas. Incluso lo podemos testear. Utilizando un texto que nosotros tengamos por ahí. Escogamos una al azar. Por ejemplo, esta me pareció chévere. Me gusta este tipo de letra que es un poquito más alargada. Y nos muestra todo este tipo de tipografías. Google Fonts se o procura que toda la familia tipográfica sea bien completa. También hay otras páginas como Afon que pueden ser un poquito mucho más creativas. Mucho más creativas. Por ejemplo, tenemos Tips. Acá hay unas básicas serifa y sin serifa. Otras que pueden ser mucho más artísticas, que nos pueden interesar. Pero la mayoría de tipografías no tienen toda una familia completa. Porque son por lo generales mucho más creativas, así que las creativas solamente generan un tipo de letra y ya quedan así. Por ejemplo, esas de México, que son mucho más artísticas. Simplemente si yo quiero descargar una tipografía, le doy en descargar. Eso genera un archivo .zip que lo puedo abrir. Y esto es simplemente las tipografías mexicana y mexicana Holog. Simplemente le doy doble clic, me aparece cómo se muestra. Acá la particularidad de estas tipografías es que si vemos esa frase, el veloz murciélago hindú comía feliz, nos muestra todas las letras posibles, pero muestra que esa tipografía no tiene tildes. Si yo lo instalo, lo voy a instalar, esperamos algunos segundos, se llama mexicana.
vuelvo a Illustrator, le voy a la parte de, o busco la tipografía mexicana, con la letra M, mexicana, esa abuela aquí sale, me muestra que si yo copio alguna palabra por acá, por ejemplo, México, no me sale con tildes. Incluso se daña la tipografía si yo la copio. Acá voy a volver a ponerlo con mexicana, pero miren que acá no me salen tildes. O sea que si yo quiero generar una tipografía o decir un texto con este tipo de texto y necesito la tilde, me tocaría hacerla a mí manualmente. O sea, diseñar la tilde en ese estilo particular y yo adaptar las palabras que tengan tilde. Pero obviamente es importante mirar eso. En Dafont, lo importante es que son tipografías ya mucho más cuidadas, que por lo general sí tienen las tipografías y son comerciales. Esas tipografías de Dafont no son comerciales. Si yo las implemento, significa que no puedo utilizarlas para generar ingresos. Netamente van a ser tipografías de prueba. Lo mismo lo dice los términos y condiciones de la página. Mientras que Google Fonts sí permite un uso comercial de las tipografías. Entonces acá, por ejemplo, voy a descargar esa tipografía, me aparece todos estos estilos y si lo conseguir fuente, me aparecen las fuentes que ya tenga y que le di como que me interesan. Voy a borrar esa de Montserrat y voy a descargar todas las tipografías. Genera un archivo .zip que lo voy a buscar en mis carpetas y derecho, lo voy a extraer aquí y me aparece ya todas estas tipografías en static. Entonces simplemente las voy a seleccionar todas y derecho, instalar. Esperamos algunos segundos. Listo. Y si la busco, la tipografía que se llama eh, Raleigh, me dice que se por la R, Raleigh, este acá, implemento y aparece que aquí abajito ya aparece como regular. Eso qué significa que son los estilos que me sustrajo del punto zip. Entonces acá ya puedo hacer como pruebas, ¿cierto? Por ejemplo, México me interesa que esté en negrilla. Lo demás, supóngase que es como el cuerpo del texto, puede ser un regular. Regular. Ah, que esta parte es una nota. Pues la nota puede ser una itálica, una cursiva. Entonces puede ser una normal, una medium italic o una italic normal. Y que esto sea como un texto que dijo cierta persona entre comillas. Así yo empiezo a jugar con el texto. Pero esta parte lo voy a borrar. Y a esto le asigna otro estilo de la familia tipográfica. Por ejemplo, un bol. Listo. México.
Seguimos bajando, nos aparece como, bueno, este estilo de cómo se va a mostrar. Por ejemplo, lo primero que nos aparece es el tamaño de la letra. En este caso estamos utilizando 12 puntos. Esto lo puedo hacer un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero lo aconsejable es que sea un tamaño que se vea bien, dependiendo como el tamaño del lienzo. También tenemos algo que se llama el interlineado, o línea, que es simplemente la separación entre los diferentes tipos de texto. Lo que veíamos como en norma APA, que había que utilizar un interlineado doble. Acá lo podemos ajustar a cuántos puntos necesitamos o podemos generar un auto. En auto se va a mostrar en un tamaño relativamente visualmente bien, sea entendible, pero podemos modificar. Luego lo podemos hacer un poquito más pequeño si sentimos que está muy junto o un poquito más grande. Aconsejable utilizar un auto. Y esa parte es el tema del kerning y del tracking. No me acuerdo muy bien cuál es cuál, pero eso va a venir a jugar en la separación de las palabras. Por ejemplo, bueno, es el kerning y como lo dice ahí, es la separación entre dos caracteres. Si yo selecciono esto, yo puedo aumentarlo. Bueno, dice que esa tipografía no permite un espacio. Depender mucho de la tipografía. Dice que no se puede. Pero sí permite lo que es el tracking, que es la separación ya entre esta palabra y esta palabra. Por ejemplo, acá, ve que acá falta ajustarlo un poquito. Yo puedo hacerlo un poquito más grande para que ajuste netamente las palabras. Por ejemplo, de esto, si quiero hacer una justificación, pero mucho más ajustada, puedo generar con el tracking un ajuste mucho más preciso. Ya después que nos aparece el párrafo, como vimos en normas APA, podemos tener textos alineados a la izquierda, centrados, alineados a la derecha, justificados a la izquierda, justificados central, justificados a la derecha o totalmente justificado. Incluso si le damos acá y desplegamos, aparecen otras herramientas de párrafo. Pero eso lo sugiero mirarlo más con estas herramientas directamente. ¿Cómo las sacamos? Vista, unido en ventana, bajamos del todo, textos y acá sacamos principalmente carácter style, párrafo y párrafo style o estilo de párrafo. Esas cuatro principalmente. Y eso salen aquí. Entonces acá tengo párrafo y carácter y párrafo. Entonces me falta sacar esas dos. Acá me voy a carácter style y lo pego acá. Y acá ya se me trajo carácter y párrafo style. Entonces estamos estudiando lo que es el párrafo. Cuando estudiamos lo que es el párrafo, nos aparece obviamente los tipos de justificación, nos aparecen unas viñetas y unas enumeraciones. Por ejemplo, si yo estoy acá hablando y activo las viñetas, aquí hay diferentes estilos, incluso yo puedo crear mis estilos. Me aparecen las conocidas trabajas en Word. Por ejemplo, 1, 2, 3. También lo puedo hacer numérico y selecciono en vez de viñetas que sean números. Pero acá lo más importante es trabajar el tipo de texto. Acá nos aparecen unas alineaciones. Recordemos en normas APAS cuando teníamos citas textuales largas que nos pedía realizar como una
la tabulación en todo el texto. Acá lo podemos hacer. Entonces acá nos muestra como una figurita de tabulación de texto. Que simplemente yo puedo generar una tabulación y acá se me genera. Hay que buscar cuántos puntos son una tabulación. Entonces podemos ir acá a Copilot y buscar cuántos PT son una tabulación. Y mostremos a ver qué nos dice. Acá nos dice que media pulgada son 36. O sea que vamos a generar de 36. Justo lo que tenía. Que es lo que nos pide una norma APA, que es media pulgada de tabulación. Entonces, eso es nuestro primero. Ahora recordemos, cuando teníamos un texto inicial, siempre nos pedía comenzar con una tabulación. Acá nos muestra texto inicial, o sea, línea principal con una tabulación, voy a dejar de 36. También podemos justificar a la izquierda, pero ya no es como tan común, pero está la opción, esta partecita, pero lo tengo que aplicar es netamente al texto, o sea, selecciono el texto y le doy 36. O sea que esta forma nos permite modificar tanto primeras líneas, texto completo o párrafo completo según la selección. Y acá hay una es la primera línea como la voy a dejar. Entonces, por ejemplo, acá puedo aplicar este texto. Voy a quitar el inicial. Ya se lo pongo en cero. Y vemos que si yo empiezo a crecer acá, es como si empezara a bajar el texto. O sea, la parte donde empezaba ya va a empezar a modificarse. Estos dos no son como tan útiles. Pero esta que dice Hypernate es como una separación, o Hypernate, es una separación que nos dice cómo se separan las letras. Por ejemplo, si yo voy a escribir acá, como casi, y empiezo a borrar letras. Mire que acá empieza a separarse. Mire que como comunicación. Esto no lo veo como tan visualmente atractivo porque uno se puede perder. Todo lo importante es que acá quitemos esa plumilla y lo desactivemos. Cuando pasa eso, la palabra comunicación ya se genera de manera completa. Como lo vimos en Microsoft Word, una de las partes fundamentales a la hora de generar un texto son los estilos de párrafo, porque esto nos sirven para optimizar tiempo. Supóngase que ustedes están maquetando y todos los párrafos tienen el mismo estilo, que sería lo ideal, que yo edito uno, todos los demás también se editen para ahorrar mucho tiempo. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Recordemos que nosotros sacamos esta pestañita que llama estilos de párrafo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es como generar un ejemplo. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, pongo acá, genero un texto, se va a llamar título, títulos. Entonces, a esos títulos voy a generarlos de tal manera que sean como lo más ideal. Entonces vemos que los títulos por lo general son en negrillas. Voy a poner extra bold, voy a ponerlo por ejemplo 14 puntos y que sean centrados. Ahí tengo mi estilo de título. Entonces simplemente teniendo esto seleccionado le voy a dar en el más. Ahora voy acá. Le doy generar nuevo párrafo de estilo. Entonces mire que acá me dice, bueno, nuevo estilo de párrafo.
con algunas condiciones generales, que es la familia, la que tengo seleccionada, es de 14 puntos, está centrado, el interlineado es de 14,4 puntos, no tiene kernel y el tracking está por defecto. Y le doy OK. Si yo genero, por ejemplo, acá un título, bueno, voy a cambiarle el nombre, clic derecho, bueno, voy a ponerle título, OK. Yo genero cualquier tipo de texto por acá, un X, por ejemplo, acá, cualquier tipo de texto. Eso tiene unas condiciones especiales. Entonces, si este texto es seleccionable, quiero decir que usted va a hacer un título. Entonces, voy a ponerlo acá, o seleccionando este, le voy a dar clic encima, título. Y mire que ya se puso centrado con esa tipografía y con estas condiciones especiales. Es que los títulos ya no los quiero así, sino que los voy a cambiar. Entonces, acá está ese, doble clic, por ejemplo, acá en general, voy a decirle que va a ser de otro tamaño, por ejemplo, ya va a ser bold italic, que va a tener cierto color como especial, rojo, y le doy OK. Mire que ya todos los que tengan esa condición especial se van a cambiar automáticamente. Eso es lo ideal que se haga. Entonces nosotros tenemos que generar varios. Tenemos que generar un título, tenemos que generar cualquier, generar un texto, bueno, sin esas condiciones especiales que se crean automáticamente. Entonces voy a poner en 12. El párrafo le voy a quitar esto también y listo. Muy bonito generar uno para un subtítulo. Por eso hay que ponerlo acá. Subtítulo. Tu subtítulo voy a poner que sea semibol, 12 puntos, esa tipografía, y ahí está. Bien. Entonces voy a compartir como mi subtítulo. Estilos de párrafos. Y simplemente le doy al más o le doy acá. En este caso le voy a dar más. Y acá se crea. Le doy doble clic. Mire qué se va a hacer. Bueno, tiene 16 de living. Tiene familia semibol. Y las condiciones que yo tengo esta tipografía. En esto voy a cambiar el nombre. Poner los subtítulos. Y OK. Entonces así yo debo hacerlo para todos mis tipos de títulos. Que como lo vimos son varios. Si yo doy doble clic acá, hay otras opciones. Pues están los básicos. Tipo de letra, el leading, viaje en auto, el tamaño. Acá hay unas condiciones mucho más especiales. El espaciado, o sea, hacer a la izquierda, a la derecha. Las tabulaciones. Que puedo generar una tabulación. Por ejemplo, acá hay 36 que es media pulgada. OK. También hay de composición, las justificaciones, las viñetas, el color y otras mucho más avanzadas. Pero lo más importante entender acá es cómo crear estilos de párrafos para optimizar el tiempo.